El diputado de la Duma estatal rusa y vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Alexei Zuraflev, ha lanzado una propuesta contundente que ha generado un gran revuelo en la política rusa y en la escena internacional. En su intervención, Zuraflev ha propuesto una movilización masiva de la población masculina de Rusia bajo la premisa de una posible guerra contra Occidente. Según el parlamentario, esta movilización debe comenzar de inmediato para enfrentar la amenaza que, según él, se perfila en los próximos años. En sus declaraciones publicadas por medios de renombre como Moscow Times y Asbats, Zuraflev advirtió que los países occidentales se están preparando para un conflicto militar contra Rusia con un horizonte temporal de entre 3 y 4 años. El diputado aseguró que, según sus evaluaciones, Europa estaría lista para confrontar a Rusia alrededor de los años 2028 y 2029, lo que llevaría a una guerra total. Para enfrentar este escenario, Zuraflev subrayó la necesidad de que toda la población masculina de Rusia se prepare para un conflicto posible. Europa nos deja entender que para el 2028 o 2029 estará lista para ir a la guerra contra Rusia. Por tanto, debemos preparar a nuestra población masculina para defender su patria, así lo afirmó el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, citando sus fuentes sobre los preparativos militares occidentales. La propuesta de Zuraflev no se limita solo a advertencias verbales, sino que plantea acciones concretas para asegurar la defensa de Rusia en caso de una escalada militar. Según el parlamentario, se debe comenzar ahora mismo con los preparativos para una moción general que permita movilizar a las Fuerzas Armadas del país en caso de que las tensiones se conviertan en un conflicto abierto. Deberíamos poder hablar de esto y no rehuirlo, porque si realmente hay una guerra, no somos nosotros quienes la iniciaremos. Nosotros no pretendemos eso. Ellos dicen que tienen la intención de luchar contra nosotros, señaló Zuraflev en una reciente intervención en la Duma, defendiendo la necesidad de que Rusia se anticipe a lo que considera un peligro creciente proveniente del bloque occidental. Además, el diputado enfatizó que aunque en la actualidad existen suficientes voluntarios en Rusia dispuestos a alistarse en el ejército, las amenazas a largo plazo deben ser consideradas con mayor seriedad. Como parte de los preparativos, instó a la creación de una reserva de movilización más eficiente y una mejora en la eficacia de las comisarías militares para que Rusia pueda reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza. En otro orden de sus ideas, las declaraciones de Zuraflev también respondieron a recientes comentarios del presidente lituano Gitanas Nausėda. La semana pasada, Nausėda afirmó que la región de Kaliningrado, que actualmente pertenece a Rusia, históricamente había formado parte de Lituania y sugirió que la cultura lituana debería ser preservada en la zona. La respuesta de Zuraflev no se hizo esperar y a través de la agencia de noticias RIA Novosti, el diputado ruso dejó clara su postura. En su opinión, toda la región del Báltico debería pertenecer a Rusia, recordando que, según él, así era durante la época del Imperio Ruso. Además, calificó al ejército lituano como uno de los más débiles del mundo y aseguró que en caso de un enfrentamiento, el ejército lituano no resistirá ni siquiera un solo día ante la potencia militar rusa. Estas declaraciones reflejan las tensiones persistentes entre Rusia y los países bálticos, especialmente en el contexto de la situación geopolítica actual, marcada por el conflicto en Ucrania y las tensiones con la OTAN. En una estratégica videollamada celebrada horas después de la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump, el secretario general del Partido Comunista de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ensalzaron su poderosa amistad y prometieron elevar las relaciones chino-rusas a nuevas alturas. Coincidieron en que su cooperación desempeña un importante papel estabilizador en los asuntos internacionales en medio de las incertidumbres externas, lo que subraya su intención de contrarrestar las dinámicas de poder que emergen en la arena global. El mandatario chino subrayó la solidez de los lazos bilaterales
caracterizándolos como una eterna buena vecindad, que ha adquirido una renovada vitalidad en el actual escenario global. Xi Jinping destacó que su cooperación en plataformas internacionales como la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS ha inyectado más energía positiva en la reforma y mejora del sistema de gobernanza global. Esto sugiere un esfuerzo concertado para contrarrestar la influencia de Occidente y promover un orden internacional multipolar. Los arquitectos del poder en Moscú y Pekín abogan por el derecho de las grandes potencias a establecer una zona de influencia más allá de sus fronteras, una noción que consideran un legado histórico y, según sus palabras, un pilar de su seguridad. Esta demanda está plasmada en el documento que ambos líderes firmaron el 22 de febrero del año 2022 en nombre de su amistad ilimitada. En el contexto de su oposición a la hegemonía occidental, exige la disolución de los pactos de defensa que Estados Unidos ha establecido en Europa, como la OTAN y en Asia. En la charla virtual, Xi Jinping hizo una reflexión sobre el legado histórico de la Segunda Guerra Mundial, enfatizando que Pekín continuará colaborando con Moscú para preservar los logros alcanzados a un costo humano significativo. En este sentido, reafirmó la importancia de proteger sus derechos como miembros fundadores y permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. A pesar de que Pekín ha enviado a su vicepresidente a la toma de posesión y establecido contactos con figuras influyentes como Elon Musk, Xi Jinping, a través de esta conversación, emite un mensaje claro que subraya la autonomía de su nación en la formulación de su política exterior frente a las fluctuaciones en Washington. Esta autonomía se manifiesta también en los pronunciamientos del gobierno chino, donde se ha posicionado como defensor del combate del cambio climático y de la seguridad sanitaria global, a pesar de su estatus como un país con altos niveles de contaminación y de sus relaciones en ocasiones opacas con la Organización Mundial de la Salud. Pekín ha declarado su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la protección del medio ambiente y asegurar la salud pública y global, especialmente tras la decisión de Donald Trump de retirarse de los acuerdos de París y de la OMS. La intensidad de los combates ha disminuido recientemente en la región rusa de Kursk, en la que entraron las fuerzas ucranianas en una ofensiva sorpresa hace más de 5 meses. Este domingo pasado, se produjeron 12 combates en Kursk, frente a los más de 90 diarios que tuvieron lugar cuando Ucrania y Rusia lanzaron grandes ataques simultáneamente hace 2 semanas, convirtiendo esa área brevemente en el punto más caliente de la línea del frente. Desde entonces, las tropas ucranianas han logrado avances limitados en dirección de Verdín y de Bolshoi, mientras que las fuerzas rusas han ganado algo de terreno en la zona al oeste de Sucha, una ciudad clave bajo control ucraniano. Los rusos envían pequeños grupos de asalto que normalmente son destruidos, mientras que los norcoreanos se han calmado un poco, escribió un bloguero militar ucraniano conocido como Official. Aunque es probable que esta relativa calma solo sea temporal, el mando ruso no ha logrado devolver el control sobre toda la región antes de la toma de posesión del presidente Donald Trump en Estados Unidos, lo que ha sido su tarea clave junto con capturar más de la región oriental de Donetsk, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rusia quiere demostrar su invencibilidad y convencer a los socios de Ucrania, principalmente a los Estados Unidos, para que busquen una tregua en lugar de mantener su apoyo a Ucrania. Expulsar a Ucrania de Kursk es una parte importante de esta estrategia, declaró a EFE el analista militar Oleksandr Kovalenko. Es poco probable que esto ocurra en un futuro próximo, argumentó este experto militar. Unos 630 kilómetros cuadrados están actualmente controlados por Ucrania o disputados por los bandos en Kursk.
frente a los 970 kilómetros cuadrados de principios de noviembre, cuando los soldados norcoreanos entraron por primera vez en el campo de batalla. Según el analista Kovalenko, para el grupo de resistencia informativa, el empleo de norcoreanos alcanzó su punto álgido en el mes de diciembre pasado. Las pérdidas que han sufrido desde entonces, más de 4.000 pérdidas y heridos o alrededor de un tercio total de sus fuerzas, según Kiev, significan que son incapaces de mantener la misma presión, a menos que lleguen más soldados del aliado asiático de Rusia. Independientemente de la zona exacta bajo control ucraniano, la mera presencia de sus tropas en Rusia da a Ucrania una ventaja en cualquier hipotética negociación. Si Rusia dice que congelemos la línea del frente, podríamos decir: ¿qué pasa con Kursk? ¿Os parece bien o no tener parte de nuestro propio territorio bajo control? Explicó Kovalenko. Unos 60.000 soldados rusos también están contenidos por los ucranianos en Kursk y se les impide llegar a otras partes de la línea del frente o lanzar un ataque importante contra la vecina región ucraniana de Sumy al norte, según explica el analista. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.